Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora acompáñenos en nuestro servicio ya en proceso. Muy bien, en Romanos capítulo 15, versículo 12, vamos a estar hablando del renuevo de David, de dónde iba a venir el Mesías. Isaías dice, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Entonces, dice aquí que los gentiles iban a esperar en el que iba a venir de la simiente de la mujer, de el tronco de Isaí, iba a venir el renuevo de David. Estamos hablando de el Mesías. Isaías 4:2 dice, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra, y a los sobrevivientes de Israel. Entonces, todo esto, hermanos, que se estaba hablando era porque iba a venir el Mesías que venía de la raíz de Isaí. El Señor lo había prometido. Iba a venir un renuevo de Jehová o de David que iba a venir para redimir al hombre de sus pecados. Isaías 11:10, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por perdón a los pueblos, será buscada por los gentiles y su habitación será gloriosa. Jeremías 23:5, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, y el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Y por eso a Jesús le dijeron que era hijo de David, porque aquí dice el profeta que iba a reinar como rey. Y Jesús reinó como rey. Era un rey justo. Y cuando él hablaba con autoridad. Como un rey tenía que hablar con autoridad. Y Jesús hablaba. La gente decía que él hablaba con autoridad, no como los escribas y los fariseos. Entonces dice el Señor, vienen días, dice Jehová, que iba a levantar a David un renuevo justo. Sabemos que estaba hablando de Jesús, este profeta o esta profecía. Y nosotros que estamos leyendo las Escrituras, vemos cómo se cumplieron estas profecías. Cómo Jesús vino, así como la Biblia dice que nació en Belén de Judá y era de la familia de José y de María, que venían de la familia de David. Todo esto, hermanos, fue para que se cumpliera lo que Dios le prometió a David, porque el Señor le juró a David que nunca le iba a faltar a él alguien quien reinara. Muy bien, vamos a leer otro versículo. Jeremías 33:15. En aquellos días y en aquel tiempo hará brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. Y a eso vino Jesús. Ahora recordemos, y déjenme decirles de nuevo, o cómo la Biblia se está refiriendo. ¿Por qué dice renuevo? ¿Por qué dice de la raíz de Isaí? ¿A qué se refiere? ¿Qué es el significado? Bueno, recordemos que en un día
había un rey que gobernaba Israel. El primer rey era Saúl, y luego era David, y luego era Salomón, y luego el hijo de Salomón, Roboam. Pero cuando él gobernó, el reino fue dividido. Entonces, después de que el reino fue dividido, el reino de Judá y el reino de Israel tenían sus propios reyes, pero el reino de Israel cayó primero, desapareció y nomás quedó el reino de Judá. Con el tiempo vino Babilonia y tomó también al reino de Judá y lo llevó captivo. Desde entonces que no había rey en Israel o en Judá. Y déjenme ponérselo de esta manera. Vamos a suponer que Israel es como un árbol, así como el árbol que está acá afuera. Y ese árbol fue cortado, el reino fue cortado. Pero el tronco quedó. Y el tronco, que viene siendo de donde iba a venir el Mesías, con el tiempo retoñó, salió un renuevo. Aunque el reino de Israel cesó de existir, quedó el tronco, y de ese tronco iba a nacer el renuevo, o iba a salir un renuevo, y a eso se está refiriendo. El reino de Israel cesó, pero la familia de donde iba a venir el Mesías quedó. ¿Okay? Y no había rey, no había árbol, pero sí estaba el tronco todavía. Y con el tiempo salió el renuevo. Y es como agarramos a Jesús, hijo de David, porque la Biblia dice de la raíz de Isaí, de la raíz de la familia de Isaí. Ahora bien, dice aquí la palabra del Señor, lo que leímos en el versículo 15, capítulo 33 de Isaías: en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo. Va a salir aunque ya no había reino, de esa familia todavía iba a salir un rey, porque el Señor lo prometió. En Salmo 132, versículo 11, que el Señor le prometió a David diciéndole esto: en verdad juró Jehová a David. Okay, el Señor le juró y le dijo que de ti descenderá, de tu descendencia pondré sobre él, de tu descendencia yo voy a poner un rey sobre ese trono. Es lo que está diciendo Salmo 132, versículo 11. El Señor no se va a olvidar de las promesas que Él te hizo, David. Él te va a poner uno de tu descendencia en el trono que Él te prometió. Salmos 89, versículos 3 y 4. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré un trono por todas las generaciones. Entonces Dios le prometió que le iba a dejar una descendencia a David, o sea, de tu familia, y va a haber un trono que él va a gobernar. Y claro que sí, Jesús va a gobernar, va a ser y es rey por siempre. Entonces nosotros leemos estas escrituras sabiendo que el Señor ya lo había prometido, y cuando llegó Jesús y nació, no debemos de sorprendernos que la gente le decía hijo de David o rey de los judíos, porque ya las escrituras habían dicho que es lo que él iba a ser. Iba a ser el rey de los judíos.
Y entonces es algo que nosotros podemos regocijarnos y decir, mira cómo se cumplieron las promesas del Señor. Hermanos, la Biblia dice que el Señor es fiel a sus promesas. Y usted podemos estar tranquilos, estar seguros que si Él lo prometió, si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12 dice, y cuando tus días se cumplan y duermas con tus padres, hablando de David, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su trono. David, después de que tú duermas, después de que tú termines, se va a levantar a alguien. Dios va a levantar a alguien para que reine en tu lugar. Y en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 35, Salomón lo vuelve a repetir. Lo dice de esta manera. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, diciendo, no te faltará varón delante de mí, que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Entonces dijo Salomón, no te faltará varón delante de mí. Y no le va a faltar, o no le faltó. El Señor cumple sus promesas, cumplió aquí lo que Él estaba diciendo por boca de estos hombres que el Señor les había dicho, no va a faltar quien reine en Israel. Va a haber alguien, sí, quizás no va a estar la nación, pero va a venir un rey porque está el tronco, de la raíz de ese tronco, de la raíz de Isaí, va a brotar un renuevo. Y esto es lo que sucedió cuando Jesús nació en Belén de Judá. Y en Lucas capítulo 1, versículo 69, habla esto tocante de Jesús. Y nos levantó un poderoso Salvador de la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Entonces, aquí está afirmando de que sí se levantó alguien, un poderoso de la casa de Israel, y se está refiriendo a Jesús. Y dice, conforme a lo que hablaron los profetas desde el principio. O sea, Jesús, hermanos, cuando Él llegó, Él ya estaba profetizado que iba a venir. ¿Ok? Ese era el plan de Dios. Dios todo el tiempo tiene un plan para nosotros. No hay cosa que se hace nomás así de repente. No, el Señor es un Dios de orden y Él tiene un plan. Tiene un plan para cada uno de nosotros si nosotros nos sujetamos a su voluntad. Así como Jesús dijo que Él se iba a sujetar a la voluntad del Padre, como dijo, no sea mi voluntad, mas tu voluntad. Esta carne quiere hacer cosas del mundo, cosas de la carne, pero tenemos nosotros que sujetarnos al Espíritu. Entonces, San Juan capítulo 7, versículo 42, dice, ¿no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, y donde era David, ha de venir el Cristo? Sí, así es. Y recuerden, por la razón que porque los judíos no aceptaban a Jesús como el Mesías, porque ellos esperaban que el Mesías viniera con un gran ejército a destruir a Roma y que los liberara a ellos. Estaban esperando algo como Moisés, que llegó con una vara y empezó a retar a Egipto, y empezaron los conflictos y
sabemos la historia, cómo terminó, que Egipto fue destruido. Y esto estaba en la mentalidad de los judíos también, en el tiempo de Jesús, que iba a llegar el Mesías y que los iba a liberar del gobierno romano y que ahora iba a ser una nación libre. Eso sí sucedió, pero no sucedió conforme ellos pensaban. Jesús vino a liberarnos del pecado, no de otras naciones, no de los hombres, pero de las garras de las tinieblas, de las cadenas del enemigo que nos tenían atados. A eso vino Jesús, a liberarnos. El problema del hombre no es que está bajo un gobierno, el problema del hombre es que está bajo el pecado. Y esto es algo que ellos no podían entender. Ellos esperaban que acabara Cristo con el gobierno romano, y Cristo no vino a liberarnos de un gobierno terrenal, vino a librarnos del pecado que tiene el hombre en esclavitud bajo condenación. Por eso dijo Jesús que Él no vino a condenar al mundo, sino que Él vino para que el mundo fuera salvo por Él. Y cuando Jesús hablaba de liberación y hablaba de ser libres, ellos no lo entendían porque estaban bajo los romanos. Pero Jesús vino a liberarnos en el espíritu, o sea, del pecado. Y por eso Jesús fue rechazado. Y también porque ellos sabían de que Jesús era de la familia de José. Sabiendo todo esto, ellos como quiera no lo aceptaron como rey. Sabían que era hijo de José, hijo de María. Conocían a sus hermanos y sus hermanas. Y luego Jesús les dice que Él es el Mesías, que Él es el ungido. Y ellos decían, no puede ser porque nosotros te conocemos. Te conocemos desde niño. Y ahora nos sales que eres el Mesías, y ellos no lo pudieron recibir, sino que lo rechazaron. Dijeron, no, olvídate, no te creemos. Y ahora, aunque Él hizo grandes milagros, grandes obras, le decían, Él está haciendo todo esto por medio de Beelzebub, príncipe de los demonios. O sea que cuando Jesús hacía milagros, ellos no le creían, decían que era hechicería, que era brujería, que era parte de las obras de las tinieblas. No lo podían aceptar. Ni una cosa buena que Jesús hizo a estos religiosos los convenció que Él era el Mesías. Sí, la gente común lo aceptaba, pero estos religiosos, los gobernantes del pueblo, dijeron no. Él es un impostor, y encontraban manera para acusarlo. Cualquier cosa que él hacía, lo querían usar para condenarlo, aún con sus preguntas que le hacían. Ellos lo hacían con malas intenciones para poderlo, dice la Biblia, acusar. Y querían ponerlo mal con el gobierno romano. Cuando le presentaron una moneda, cuando le dijeron, Señor, ¿es lícito darle al César o no? ¿Qué dices tú? Bueno, ¿por qué esa pregunta? Porque la Biblia decía que pues se tenía que dar al Señor. Pero si él decía, denle al templo y no le den a los romanos, entonces ellos iban a acusar a Jesús que estaba violando la ley romana, diciéndole al pueblo que no pagaron los impuestos. Y si Jesús les hubiera dicho, no, paguen sus impuestos primero, hagan sus acciones correctas con el gobierno, entonces le iban a acusar que estaba contra el templo. Dice, tú estás poniendo primero a los romanos que al templo de Dios. Entonces ellos pensaban, aquí lo tenemos. Entonces cuando le dijeron, bueno, ¿es lícito darle a César o no? Y Jesús dijo, bueno, enséñame la moneda.
Y cuando le enseñaron la moneda, Jesús dice, ¿qué inscripción hay aquí? O sea, ¿a quién se mira este? ¿Quién es este monito que está aquí? Dijeron, pues es César. Y fue cuando Jesús le dijo, pues da a César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios. Y pues, ¿qué iban a decir? Los pescó en su propia trampa, porque ellos lo querían acusar y no pudieron. En varias ocasiones trataron de hacer esto, de acusarlo, ponerlo en una trampa para avergonzarlo o para acusarlo contra los romanos que estaba violando las leyes, pero no pudieron. Porque dice la Biblia, y Jesús, conociendo sus corazones o conociendo sus intenciones, y entonces ellos no pudieron burlarse de él. Y como dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. Ellos le trataron, pero no pudieron. Y al final ellos quedaron avergonzados. Mateo 21, versículo 9, y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Ok, cuando Jesús iba entrando a Jerusalén, la gente empezó a gritar. Recuerden que iba en un pollino, que quiere decir que iba en paz, no iba en un caballo. Un caballo representaba guerra, representaba que iba a fuerza vencer a la ciudad. Pero él vino en paz, por eso se le llama príncipe de paz. Y le gritaban, Hosana al Hijo de David. Y también lo vemos en Mateo versículo 15, el mismo versículo 21, dice, y los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos clamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. Entonces, a Jesús se le estaba llamando Hijo de David. O sea, es el rey. Pues si es hijo de David, David era un rey, entonces ¿quién es este? Es un rey también, es del linaje de David. Y ellos no querían que Jesús fuera su rey. Lo rechazaron completamente. Ahora, cuando él iba entrando, dice la Biblia que gritaban, Hosana. Okay, esta palabra se ha usado para decir alabanzas a Dios, gloria a Dios. Pero la palabra del principio, Hosana, era líbranos, libértanos. Es lo que quiere decir esta palabra. Y con el tiempo fue usada más para alabanza y adoración. ¿A qué vino el Señor? A librarnos del pecado. A eso vino el Señor, a librarnos. Y le damos honra y gloria, le damos alabanza al Señor. Pero con el tiempo esta palabra se ha usado más para enfocarse en alabanza y adoración. Pero sus raíces es libéranos, sálvanos. Y es lo que la gente estaba diciendo. Has venido a liberarnos, has venido a salvarnos. Y sí, eso es lo que Él vino. Y porque Él vino a liberarnos, porque Él vino a salvarnos, le damos la honra y la gloria. Y los principales sacerdotes y los ancianos, cuando el pueblo, como dice aquí, los muchachos, estaban hablando al Señor en el templo, se indignaron, se enojaron porque no querían que el pueblo alabara a Jesús. Ellos querían la alabanza para ellos, porque dice la Biblia que ellos buscaban las sillas más importantes en las fiestas, querían los puestos más altos, porque les gustaba que la gente les dijera rabí y maestro. Ellos buscaban la adoración del pueblo. Y ahora que Jesús estaba ahí, pues se le estaba yendo a Jesús y a ellos no, y por eso estaban enojados. Por eso dice la Biblia que Pilato sabía que por envidia
bien entregado a Jesús, porque ellos estaban perdiendo sus seguidores y la gente ahora estaba siguiendo a Jesús. Y a ellos no les parecía esto para nada. Jesús les dijo a sus discípulos en Mateo 22:42, diciendo: ¿qué piensan de Cristo? ¿De quién es el Hijo? Y le dijeron: de David. En otras palabras, ¿quién es el Cristo? Él es el rey porque es el hijo de David. Sí, el pueblo sabía que Jesús era del linaje de David. Y él era el que, hermanos, le pertenecía el trono. Romanos capítulo 1, versículo 3 dice que Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, era del linaje de David según la carne. Jesús era del linaje de David según la carne, lo que dice Romanos 1:3. Hechos 2:30 dice: pero siendo profeta, hablando de David, sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantará a Cristo para que se siente en su trono. Ok, estamos leyendo Hechos capítulo 2, versículo 30. Que cumple las escrituras. Cuando el Señor le juró a David, en Salmo 132, versículo 11, en verdad juró Jehová a David que de tu descendencia pondré un hijo en tu trono, de tu descendencia. Y entonces aquí en Hechos 2:30 se está cumpliendo. Cuando Pedro dijo: pero siendo profeta, sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantará al Cristo para que se siente en su trono. Recordemos que esto empezó, hermanos, desde Génesis. Este Cristo no nomás iba a venir a reinar como rey. Y esto es lo que lamentablemente los judíos no entendían. No nomás se trataba de reinar como rey, pero se trataba de venir a salvar a la humanidad del pecado. La simiente de la mujer iba a venir a herir la cabeza de la serpiente. Pero esto para ellos estaba, hermanos, oculto. Estaban ciegados en su pecado, en su orgullo, en su coraje, en todo lo que los gobernaba. No podían ver claramente el plan de Dios, porque estaban ellos tan envueltos en sus vidas y la palabra de Dios la habían puesto a un lado, habían tomado las tradiciones de los padres, habían tomado las enseñanzas y las habían elevado más alto que los mandamientos de Dios. Y por eso estaban en esa posición, que no entendían lo que Jesús estaba haciendo. Estamos hablando como nación, porque individualmente muchos sí recibieron a Jesús. Sabemos que los 12 apóstoles eran judíos, muchos de ellos judíos creyeron en Jesús, pero como nación no, la nación los rechazó. El segundo libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 8 dice: acuérdate de Jesús, el linaje de David, resucitó de los muertos conforme a mi evangelio. Ahora, Pablo aquí lo dice: recuérdate, David tuvo un hijo, se llamaba Jesús, y él viene y muere por los pecados. Por eso Pablo dice aquí: resucitó de los muertos conforme a mi evangelio. Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar los testimonios de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David.
Entonces, en el libro de Apocalipsis, Jesús dice, yo soy la raíz y el linaje de David, y la estrella resplandeciente de la mañana. Aquí en Apocalipsis Jesús declara quién Él es, la raíz y el linaje de David. Este es el Mesías, Él es el Mesías. Por eso Él va a reinar por siempre, porque eso fue lo que se dijo en las Escrituras. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web mcallen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia, que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue con esquina calle 25 en McAllen, Texas 78501.